Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. El padre de mi invitado hoy abandonó el hogar cuando él tenía solo 3 años y obligó a su mamá a llevar toda la carga financiera, emocional y espiritual de criarle. Como muchos hombres lo hacen, se vino el papá a Estados Unidos para ayudar a su familia, pero estando aquí rehizo su vida con otra familia y no regresó a Cuba. ¿Permitió él que el odio, rencor, resentimiento envenenaran su vida? Vamos a escuchar su testimonio y cómo Dios le resguardó de eso a través de, escúchelo usted. Mi invitado hoy es Pastor Lázaro Riesgo de la Sagemont Encuentro, la Iglesia de la Cruz. Gracias por acompañarme aquí, Pastor Lázaro. Gracias, Dolly, también por la invitación que me has hecho. De verdad que estoy muy emocionado y es una gran oportunidad de compartir contigo. Y un gran saludo a todos los cubanos que usted desde Cuba vino a Estados Unidos. Pero vamos a empezar desde el principio de su infancia. ¿Usted realmente se acordaba de a los 3 años? No sé si se acordaba. Sí, Dolly, yo nací en el año 1977. Allí viví con mi papá solamente 3 años, mi infancia. Pero sí tengo los recuerdos, al menos en mi mente, de cuando él se ausentó de casa, lo que viví, el trauma y el sufrimiento que viene con el abandono, con la ausencia de un padre en el hogar. Y sí recuerdo, vagamente recuerdo el sentir un toque en la puerta o algo y querer pensar que era papito que llegó a casa, ¿no? Que estaba y no era. Creo que eso es la vaga idea que tengo en la mente de ¿Su mamá supo desde un principio que no iba a volver o ella pensó que iba a volver? Bueno, él se fue de Cuba en el año 80, de una crisis que surgió en todo el país. Muchos de los hombres salieron buscando ese sueño y él se fue bajo la promesa de que un día regresaría a buscarnos. Cosa que obviamente ocurrió ya en mi edad adulta. Y ya bajo otros términos. Regresó ya. Ya había una vida hecha por delante. Exacto, ok. Entonces, su mamá también estaba sorprendida. Ella no esperaba de que él mandara dinero. ¿Él mandó ayuda? Sí, bueno, realmente en ese tiempo, en Cuba, acuérdate que estábamos bajo la hegemonía de Fidel Castro, el comunismo, y había una guerra fría entre Cuba y los Estados Unidos. Estamos hablando que eran tiempos que no había Facebook, no había Twitter, no había nada de estas cosas, y la comunicación era realmente una aventura. No había manera de estar seguro, ni siquiera un 50% de que la comunicación iba a fluir. Oh, wow. Era lanzarse una aventura que con muchas promesas de que vamos a prosperar, pero nada más. Okay. Entonces fue difícil no solo para usted, pero para su mamá. Entonces, ella siendo creyente, ¿su papá? Sí, bueno, en ese punto no era. No éramos creyentes, ni ellos eran creyentes. Sí, mi mamá viene al Señor a raíz que se va mi papá. Ok, tal vez, no sé si quiere contar ese testimonio ahora. Ajá. Ok. Pudiera dar una pequeña introducción sobre ese asunto. Cuando mi mamá queda como madre soltera. Que en Cuba habrá sido 10,000 veces peor que en otro lugar. Era mucho peor porque realmente la situación económica, política, social era bastante compleja en ese tiempo. Mi papá se marcha, ya desde el primer día comienza la incertidumbre. Ya ahí comienza la incertidumbre, si llegó, si no llegó, dónde está, que aparece, nunca más. Se volvió la incertidumbre, se volvió una pesadilla. Y a raíz de en ese mismo tiempo, en esa misma temporada, tuvimos la bendición de que había una tía de ella en Miami, todavía vive, Obdulia Peña, 95 años. Oh, wow. Una gran misionera evangelista.
ella voló a Cuba en ese tiempo, tuvo la oportunidad de ir y por primera vez presentarle el Evangelio a mi mamá, decirle, Cari, tú lo que necesitas en este momento de tu vida es buscar una comunidad y una fe genuina que te haga sostenerte en medio de esta crisis que obviamente se avecina para tu vida. Y mi mamá no fue una decisión fácil para ella. Estamos hablando de que el sueño de la Revolución Cubana, para los que no lo sepan, el sueño de Fidel Castro y todo su equipo fue hacer un hombre nuevo. Él le llamó el hombre nuevo que iba a estar lleno de educación, de profesionalismo, de doctrina secular, pero donde Dios no tenía nada que ver. Sí, el comunismo es humanista en sus bases, en sus raíces. El centro de la vida es el ser humano, no es Dios. Y obviamente las iglesias en ese tiempo, años 80, habían quedado bien pequeñitas, las pequeñas congregaciones. No había posibilidad de abrir nuevas iglesias. Hoy aquí en nuestro contexto hablamos de sembrar iglesias, multiplicar. Eso no había en Cuba. Y ella encontró en la ciudad una pequeña iglesia, unos 20 miembros que habían quedado fieles, que la abrigaron, la discipularon y le hicieron creer que Jesucristo es la respuesta. Wow. Ahora, había persecución en ese tiempo. Sí, había persecución. Pero su mamá abrazó, recibió el mensaje de su tía, lo abrazó y usted en ese tiempo era chiquitito, entonces. Sí, 3, 4 años apenas. Empezó a ir a la iglesia desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Wow, iglesia chiquita de 20 miembros. Wow. Sí, bien pequeñita. Y había persecución. Y había algo que se discute mucho recientemente, que creo que cada madre soltera en un sentido lo ha experimentado con sus hijos, el famoso bullying. Oh. Sí, que es tan desastroso en nuestra sociedad. Yo me acuerdo yendo a la iglesia, al edificio donde nos congregábamos, y tenía un porche grande, como un portal, y mi mamá quedaba afuera junto con los hermanos que estaban ahí antes de empezar el servicio, después de terminar el servicio. Y yo me acuerdo muchas veces queriendo esconderme adentro, porque las personas pasaban ahí por la calle y reían, era algo que no era común ir a una iglesia, se burlaban y yo no aguantaba eso. Era muy chiquito. Era muy pequeño, me acuerdo que los primeros años de mi juventud, de mi niñez, fueron así, pero doy gracias a Dios porque mi mamá, a pesar de ser madre soltera, estaba conociendo en el proceso a un nuevo esposo, a Dios, a Jesucristo. Wow. Y esa presencia de Cristo la enamoró, la cautivó, y ella siempre me enseñó, no importa lo que la gente pueda pensar de usted, lo que es relevante es lo que Cristo piensa de ti, tienes que ser valiente. Wow. Ella creció rápido. Creció rápido en la fe, muy rápido, fue un cambio radical de su vida. Wow. ¿Usted vio ese cambio o era muy chiquito para ver? Bueno, creo que fui un poco chiquito para ver, y desde la perspectiva que lo puedo ver hoy en día, lo que pienso es y recuerdo a ella haciendo las caminatas hasta la iglesia de 15, 20 minutos a cada vez que había un servicio, y cuando yo me ponía un poco, decimos en Cuba, majadero, ella cargándome en sus brazos. Nunca yo fui un impedimento para ella ir a la iglesia. Ahí vi su madurez, vi el crecimiento que estaba sucediendo en ella. Muy bien. Estamos hablando con Pastor Lázaro Riesgo de Sagemont Encuentro, de su niñez. Su padre abandonó la familia, teniendo que crecer en un hogar con una madre soltera, que no es típico en Cuba, no sé. Sí, no era muy típico, creo que hasta esa época no fue muy típico. Había ocurrido antes de los 80 una operación, ya que se le había llamado Peter Pan. Muchos de los cubanos que viven en Florida saben, porque son resultados de esa operación donde la Iglesia Católica, a raíz del triunfo del comunismo en Cuba, sacó muchos de sus niños de Cuba y los separó también de padres y madres con la promesa de llevarlos a un lugar mejor, y muchos de esos niños crecieron en libertad, pero también pagaron el precio de estar separados de sus padres. Algunos se encontraron con sus hijos, otros nunca más se encontraron. Sí, ha habido episodios, no era lo común, pero sí hubo episodios en la historia, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy, lamentablemente.
Muy bien, entonces su mamá tuvo que trabajar, me imagino, y Sí. usted, ¿cómo fue criado usted Ujú. sin alguien en la casa? ¿Era solo su mamá y Sí. usted? Sí, bueno, teníamos la mamá de mi mamá. Ah, ok. Sí, estaba la Abuelita. querida abuelita Ujú. que siempre se encargaba de preparar los almuerzos o el lunch cuando yo venía de la escuela, con mucho amor, con mucha ternura. Y ella fue el sostén, la abuela, la mamá. Yo me acuerdo cada vez que era un fin de semana, el sábado, ya yo sabía, domingo era iglesia. Eso estaba reglamentado. Y sábado había que salir a los campos. Mi mamá hacía algunas artesanías, algo de craft con flores, lo que hubiera en ese momento. Íbamos al campo, ahí en los transportes encontráramos para cambiar esas artesanías por un poco de arroz o frijoles. Y así ella fue poniendo esa disciplina de que había que luchar, había que batallar para traer el pan a la casa. Y doy gracias a Dios también, y esto es parte de ese proceso de la pequeña congregación, de la importancia que tiene para las madres solteras poder encontrar un lugar, no solo donde conozcas a Jesús, sino donde Jesús se manifieste a través de las personas que te van a apoyar, que te van a enseñar y que te van a mostrar lo que es el amor de Cristo. Y muchos hombres de esa iglesia, recuerdo, habían 3, 4 hombres específicamente, se convirtieron para mí en padres espirituales, literalmente. Ellos pudieron suplir en un sentido, enseñarme que aunque mi Padre terrenal me había abandonado, el Padre celestial tenía su mirada de amor sobre mi vida. Wow. Y de ahí aprendí un versículo que me ha acompañado hasta hoy, que quisiera compartirlo, que es el Salmo 73, versículo 25. Cuando el salmista, él mismo se responde y reflexiona y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si Él se convirtió en ese momento en mi vida, el Dios celestial, en ese Padre que había faltado en casa. Okay. ¿A qué edad entonces fue que usted empezó a ir a buscar a Dios y Sí. a convertirse? Sí, bueno, ya sabemos que, como he dicho, desde niño empecé 3, 4 años a ir con mamá a la iglesia, pero la primera manifestación, diría yo, de confianza en el Señor, el primer paso fue a la edad de los 9 años, Okay. estando yo en uno de los servicios, en una de las iglesias vecinas, cuando terminó la predicación y todo el tiempo hicieron un pequeño llamado para orar, mi mamá se asombró que yo me levantara como si fuera un adulto más y fuera al frente e hiciera la oración. Este es el primer recuerdo que tengo de decir, Señor, yo quiero realmente que tú seas algo real en mi vida. Porque no por tener una fe histórica adquirida en este caso de mi mamá, uno es un buen creyente. Hay que tener una fe personal y que esa fe que Dios nos da crezca en nosotros. ¿Ella qué hizo para fomentar? Obviamente en casa no sé si leían la Biblia, Sí. cantaban. ¿Ella hacía algo o solo en la iglesia escuchaba usted de Dios? Sí, yo creo que mayormente porque ella era una mujer muy trabajadora. Oh. Tenía que salir tempranito, llegaba tarde trabajando para sostener a su mamá y a mí. Oh. Creo que en este caso la mayor fuerza la llevó la congregación, la asistencia y siempre las promesas que ella me leía en casa, pero no recuerdo un tiempo así tan... Sí, recuerdo su disciplina. Okay. Vamos a quedarnos con la disciplina Uh-huh. de decir, yo tengo que ir a congregarme, Okay. yo tengo que darle a mi hijo y a mí misma lo mejor. ¿Y su abuela, cuál era su...? Bueno, esa es otra historia. Okay. Es otra historia porque mi abuela era una gran mujer, pero tenía otras creencias de trasfondo y en un inicio fue una guerra espiritual muy fuerte para mi mamá. Ella en un inicio no quería que mi mamá fuera a la iglesia, pero finalmente también se convirtió. Ay, qué bueno. Entregó su vida al Señor. Muy bien, vamos a hacer la pausa ahí y seguir después de la pausa y seguir aprendiendo más de cómo Dios, específicamente cómo Dios usó los hombres para ayudarle a no desarrollar odio, resentimiento, rencor
contra su papá por el abandono y todos los efectos del abandono. Entonces, siga en sintonía. Si usted tiene preguntas o comentarios, gracias a Rosy, Mario, por sus comentarios ahí en Facebook. Si usted quiere llamar y hacer preguntas, llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. El número de la iglesia Sagemont Encuentro es 281-652-3716. Siga en sintonía de Temas Vitales. Hola, soy Johnny Erickson Tara. En una de nuestras distribuciones de sillas de ruedas en Latinoamérica, conocimos a Arturo y a su familia. Arturo es un padre devoto a sus 7 hijos, uno de los cuales nació con una discapacidad. Arturo trabaja los 7 días de la semana solo para comprar el pan y apenas le queda tiempo para dormir. Este padre se miraba agotado, pero cuando colocaron al pequeño David en su nueva silla de ruedas y escuchó el mensaje de salvación, Arturo abrió su corazón a Cristo y el cansancio desapareció de su rostro. Él nos dijo: esta es la primera vez que siento paz en años. ¡Wow! Primera de Pedro, capítulo 5, dice que pongas tus preocupaciones en Dios porque Él se preocupa por ti. Así que no importando cuáles sean tus preocupaciones, hoy recibe la paz de Dios. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con el pastor Lázaro Riesgo de la iglesia de Sagemont Encuentro, es el nombre. Es una congregación hispana dentro de la iglesia americana, ¿no es cierto? Sí, una congregación hispana dentro de la iglesia americana, es un ministerio. De hecho, ahí en South Houston. Ajá. Si quieren más información de la iglesia, es la iglesia de la Cruz. Sí. Los que están en Houston lo conocen, la iglesia. Ahí en el Beltway 8, cuando usted va por el Beltway 8, usted ve la cruz bien grande ahí. Allí nos congregamos. Tenemos siempre servicio los miércoles y los domingos en la mañana en español. Ok. Muy bien, entonces si usted quiere más información puede llamar al 281-652-3716. Ahora, háblenos de los hombres y cómo eso, porque empezó usted a tener esa tendencia de querer tener, porque cómo se sintió que el papá no estaba ahí, ¿no? Sí, bueno, cuando mi papá se va, a raíz que mi papá se va y mi mamá se convierte al Señor, ella empieza a visitar la iglesia porque yo estaba experimentando un tiempo difícil. Imagínate la crisis de ser hijo único, de extrañar a papá. Eso me llevó incluso varias veces a que mi mamá llevarme a mí a varias consultas de psicología y todo para analizar qué estaba pasando, obviamente. ¿Cómo se manifestaba eso? Sí, se manifestaba en no dormir bien, en quizás ansiedad, siendo un pequeño, poca atención a las cosas en la casa, en los primeros años en la escuela. Pero gracias a Dios, ahí llegó el papel grande que juegan los hombres de Dios en la familia o en la familia cristiana. Yo siempre recuerdo que en ese tiempo de mi infancia y mi juventud, tener hombres como Zacarías Hernández, Ovidio Martínez, por solo mencionar unos que no son relevantes a la audiencia, pero los menciono por nombres porque son relevantes a mi persona, lo que ellos hicieron de invertir sobre todas las cosas, de enseñarme a actuar en amor, número uno, y en sabiduría hacia mi papá. Y es uno de los puntos interesantes que quiero decir, si hay hombres que me están escuchando en esta hora, de tratar de ser positivos a la hora de aconsejar. Ellos siempre me dijeron, tienes que amar a tu padre porque puede ser que el día de mañana aún Dios te dé una oportunidad para él. Entonces creo que ese es el papel grande de la iglesia, de los hombres en la iglesia, cuando pueden convertirse en padres espirituales. Yo no estaba pensando solamente en las circunstancias del por qué él se había ido. Ellos me habían enseñado
que yo tenía que amarle, respetarle a pesar de las circunstancias. Y ahora, en este tiempo, ¿usted tenía contacto con él o había algún... Pues usted dijo que, bueno, esto fue antes Sí. de Facebook y todo lo demás, no Sí. sé si por teléfono no había nada. Nunca tuve contacto, nunca más con mi papá. Ok, Sí, entonces solo todo esto en el corazón. Eso creció en el corazón de un niño, un joven, hasta la edad de... tenía unos 11 años, 12 años, cuando mi mamá entonces se vuelve a casar con el esposo que tiene hasta hoy. Okay. Mi mamá se recasó al no saber nunca nada de la figura de mi papá de nuevo. En los años 86, 87, sucede algo curioso. Mi mamá recibe unas cartas supuestamente de mi papá donde le pide el divorcio. Entonces mi mamá busca refugio en los pastores y todo, los cuales le dicen, bueno, él nunca más apareció, no sabemos nada de su vida y ahora aparece y te pide el divorcio. Entonces mi mamá firmó ese divorcio, divorcio que mi papá nunca había firmado. Nunca había firmado. Años después supimos que en ese tiempo, en los 80, él estuvo privado de libertad aquí en los Estados Unidos, y de alguna manera alguien con otros planes se las ingenió para divorciarles oficialmente en papeles, que era una pariente de la que había sido primera esposa de mi papá. Digo que mi mamá fue segunda esposa. Y a través de esos trámites casaron supuestamente no a mi papá con la antigua mujer y lograron sacarla a los Estados Unidos con la otra familia. Así que todo por papel y él él ni cuenta se dio. Bueno, de hecho él nunca más regresó con aquella mujer porque él quedó muy dolido. Es una historia que necesitaríamos 2, 3 programas para hacerla, pero no es necesario. Lo cierto es que mi mamá se vuelve a casar sin ni siquiera haber nunca sabido que realmente que ese era mi papá que estaba no estaba divorciando. Asumió y ya habían pasado los años y él necesitaba también una figura masculina en la casa que me ayudara también a... ¿Cómo reaccionó usted ahora a los 11 años a un nuevo hombre en la casa? Fatal, Dolly. Llegar una nueva persona a la casa que va a ocupar el lugar de mi mami, de la persona que me ha dado el amor hasta ese momento, fue fatal y ha sido un hombre bueno. Hasta hoy ha permanecido con mi mamá. Él llegó con buenas intenciones, vamos a ir a tomar helado, vamos a compartir, pero yo creo que para él fue más difícil que para mí, porque como hijo no quería que nadie ocupara ese lugar. Pero de nuevo, volviendo al tema que nos ocupa en este espacio, esos hombres de la iglesia jugaron el papel importante en su consejería de cómo yo poder asumir esta etapa también y poder actuar con amor hacia esa persona que había llegado, que era mi padrastro en ese momento. Wow. Entonces, ¿usted tenía una muy buena relación con estos hombres en la iglesia? Sí, definitivamente. ¿Qué hacían ellos para fomentar esa relación? Porque ellos tenían hogares también. Tenían hogares, tenían vida. Algunos de ellos eran vecinos. En el contexto cubano, acuérdate que generalmente nadie o pocas personas tenían acceso a un automóvil, cuando más quizás una bicicleta, un coche de caballo. Y uno de estos hombres específicamente, ya él murió hace muchos años porque era bastante mayor, Zacarías Hernández, él pasaba por mi mamá y empezó a hacer todo el recorrido. Siempre recuerdo el camino, ya siendo un jovencito, hasta la iglesia, esos 15, 20 minutos caminando, siempre compartiendo su enseñanza, siempre dando los consejos, y lo hacía fielmente, muy fielmente. Y estamos hablando no un domingo, porque hoy en día aquí en Occidente, en las iglesias en Estados Unidos, nos reunimos esencialmente el domingo. Hace 30, 40 años atrás, uno iba al servicio 3, 4, 5 veces. Por semana. Por semana. Eso es bueno. Sí. Le preservó a usted sí, fue bueno. De ir por malos caminos. Claro. Y ya después, siendo un poquito más adolescente, 12, 13 años, pues bueno, tuve la disciplina ya de estudiar o de ser discipulado formalmente en un salón por varios de estos hombres, enseñado qué lindo. Y entrenado. Wow, con materiales y todo. Con materiales y todo. De ahí
que con solo 18, 19 años, bueno, a los 17, llegó otro hombre importante a mi vida, que fue un pastor que llegó a la iglesia nuevo. Su nombre es Rolando Delgado, hoy en día es misionero o director de misiones acá en Arkansas. Ay, qué lindo. Y este hombre, pues, Rolando Delgado, sirvió para motivarme a dar el paso de fe y bautizarme. Y después de bautizarme, sentir el llamado del Señor a ir a estudiar al seminario con tan solo 19, 20 años. ¿Cómo usted había estado enseñando o cómo supo él que usted tenía, o usted le había, usted sintió antes de que él le dijo? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando este pastor llega, Pastor Rolando, llega a la iglesia, él tenía su filosofía era ubicar a cada cual por ministerio. Okay. Él me confrontó y me dijo, Lázaro, ya tú eres un joven, más que un adolescente, tienes que buscar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Nunca había sido confrontado de esa manera. Oh, wow. Yo era creyente, yo iba a la iglesia, pero ahora este hombre me está refiriendo a buscar un lugar de servir, un lugar para servir. Yo nunca quise ser pastor, definitivamente, Dolly. Nunca quise ser pastor, quería ser un beisbolista, un profesional, un deportista, pero la gracia de Dios, cuando viene a tu vida a través de los hombres que el Señor coloca en tu camino, hace la obra. Uh-huh. Y el Señor me fue trayendo y trayendo y trayendo y lo utilizó en la última etapa a este pastor Rolando para que yo sintiera la pasión y respondiera al llamado de Dios de prepararme. Entonces, ¿había un grupo que usted enseñaba o preparaba clases o algo? A ver, cuéntenos de eso. Yo empecé a enseñar en esa etapa, 17 años empecé a predicar, 18, en lo que se llamó en Cuba, que fue un fenómeno, todavía ocurre, como las casas hogar. Cultos o las casas hogar. Uh-huh. En Cuba no había permiso, todavía casi hoy no hay permiso para nuevos edificios. Uh-huh. Entonces, Fidel Castro o la revolución en ese tiempo, en los años 90, empezó a dar permisos para ciertos hogares que pudieran ofrecer servicios cristianos. Okay. Bueno, los hogares se empezaron a multiplicar. La obra en Cuba sufrió un crecimiento que yo creo que como nunca en su historia. El evangelio comenzó a crecer y habían iglesias generalmente que tenían 3, 4, 5 casas culto. Por pequeña que fuera la iglesia, se multiplicó. Y esa multiplicación a finales de los 90 creció porque el gobierno empezó a prohibir grandes aglomeraciones en las casas y lo que se hicieron casas que tenían hasta 100 personas empezaron a dividirse en otras 3, 4 casas. La necesidad en ese momento para maestros. De maestros, de predicadores, era grande. Y yo dije, Señor, yo he tenido la preparación de todos estos hombres a través de la historia. ¿Para qué ha sido? ¿Con qué propósito ellos han invertido en mí? Quizás es el momento que yo también salga a invertir. Y Dolly, te confieso que los primeros prédicas o los primeros estudios, yo agarraba un pequeño tratado lo trataba de aprender en 3, 4 minutos, se me acababa lo que tenía que decir. Y quedaba en shock, agarraba mi Biblia, me sentaba y yo ahí sentado decía, Señor, lo que quiero es que la tierra se abra y me trague, porque ellos están esperando 30 minutos de enseñanza. Yo he dado 5 o 6 minutos, pero creo que fueron bastante comprensivos y es parte del proceso de formación. Hay que empezar con... Hay que empezar. Siempre le digo a los jóvenes que están interesados en el ministerio, la única manera es dando el primer paso. Fallar, equivocarse, pero siempre saber que la gracia de Dios está con uno. Muy bien. Sí. Y gracias a Mitzi por su saludo, también a Olivia. Qué bien, Mitzi, Olivia. Y Olivia, gracias por sus saludos. Muy bien, vamos a tomar una pausa aquí y en el próximo segmento tal vez hablar un poquito a los padres, madres, padres, primeramente a los hombres. A los hombres. Que no tuvieron la ventaja de personas que le ayudaron a formarse correctamente sin tener ese rencor. Sí. Y tienen ese resentimiento, rencor, todo lo que es la gama de malas emociones
todavía como adultos. Entonces tal vez podemos hablar y traer sanidad en la vida de ellos. Claro que ¿Okay? sí. Amén. Entonces, si usted quiere seguir en sintonía o si quiere llamar y hacerle consulta, estamos en vivo con el pastor Lázaro Riesgo. Llámenos al 713-520-7900 aquí en Temas Vitales. Solo un minuto. El mundo se inclina a disfrutar de los placeres temporales sin tomar en cuenta el costo del pecado. Incluso los creyentes pueden llegar a olvidar lo que Cristo pagó por nuestro pecado, por nuestro bien. El Señor sufrió el dolor físico. Durante las horas previas a su crucifixión, el Señor fue escarnecido, golpeado y humillado. También sufrió el pecado del hombre. Cristo vivió en este mundo sin pecar, pero en la cruz del Calvario el Padre Celestial puso sobre él todos los pecados de la humanidad. Asimismo sufrió el abandono. Nuestro pecado fue la barrera que lo mantuvo separado del Padre hasta que se completó la obra de expiación. Y por último sufrió el castigo divino. Cristo experimentó la condena que nosotros merecíamos. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Yo, Dolly Martín, junto con el pastor Lázaro Riesgo de Sagemont Encuentro, la Iglesia de la Cruz, contándonos de su niñez. De 3 años, su papá abandonó la familia. Si recién nos acompaña, ese es tendrá que volver a escuchar esa parte de la historia. Tenemos nuestro video después en YouTube y ahí en Facebook Live. Hombres que invirtieron en él, especialmente este pastor que le empujó hacia empezar a ser el líder o el pastor, digamos, sí, el predicador en una de esas casa-hogares. Casa-hogares, sí. Entonces, el Señor, de ahí en adelante usted, bueno, vamos a pararlo ahí y decir, sí, hay hombres que dicen, yo tengo una espina en mi corazón, un resentimiento, sí, una amargura. ¿Qué es lo que diría usted? Sí, bueno, obviamente yo tengo una filosofía y es que casi todos venimos de hogares quebrados, de vidas quebradas. Yo me impresiono en los 20 y tantos años de ministerio que tengo, cuánta gente dolida he encontrado. Y yo quizás pude haber permanecido también en ese dolor. Yo creo que hay una decisión que hacer, Dolly. Uno puede quedarse en el dolor, vivir como víctima toda la vida o apropiarse de las promesas del Señor de que podemos cambiar. Creo que esa es la solución. Si usted me está oyendo en esta hora y es un hombre que está con esa espina, yo creo que hay suficientes promesas de Dios que nos pueden ayudar, porque no es nuestra obra. Humanamente no podemos, definitivamente no podemos humanamente, pero Dios sí lo puede. Hay un pasaje del salmista en el Salmo 60, versículo 12, que dice, en Dios haremos proeza y Él destruirá, Él hollará, eliminará a nuestros enemigos. Muchas veces el rencor, la ira, la amargura no son enemigos físicos, pero son emocionales y espirituales. Crecemos con ellos. Yo sufrí el trauma, pero creo que la gran diferencia estuvo en el buen consejo de la palabra de Dios. Y este es un buen consejo para ti que me estás escuchando. El Salmo 60, 12, que dice, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Hay 3 llaves aquí que me gusta compartir y si me das la oportunidad la comparto en este momento. 3 llaves para tu victoria espiritual. Número 1, si aún no eres creyente, el Señor es la respuesta. El Señor es la respuesta. Y para aquellos que son creyentes, dice el salmista, en Dios.
La primera llave que yo tuve en mi vida y que usted puede tener también es su posición en Cristo. Su victoria. Usted va a poder vencer los obstáculos, usted va a poder vencer sus luchas, su espinita, como dice la hermana Dolly, en Cristo Jesús. El salmista decía, en Dios. Segundo, sus convicciones. Usted tiene que estar convencido de que usted puede lograrlo en el Señor. Dice el salmista, en Dios haremos proeza. No está hablando de pequeñas cosas. La versión en inglés dice, haremos valentías también. Haremos grandes cosas para el Señor. Si Dios está contigo, no hay un sentimiento negativo que no pueda ser vencido en el nombre del Señor. Así que creo que uno tiene que estar en Dios primero que todo. Hay que venir a Cristo para solucionar los problemas del alma. Yo no puedo arreglarlo, la hermana Dolly no puede arreglarlo. Sagemoor Encuentro ahí en el sureste, no puede, ninguna iglesia puede. Eso es una tarea de Dios. Pero después que es una tarea de Dios, usted tiene que estar convencido firmemente que ese es el camino que quiere seguir. Y una vez que usted está en Cristo y usted está convencido, tiene que crear una dependencia total de la palabra de Dios. Porque dice el salmista, en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Es Dios. Y muchas veces nuestra sociedad hoy en día nos promueve el éxito en la vida, tenemos que hacer grandes cosas, pero estamos viendo mucha gente de éxito social, secular, sin embargo que ha roto todas relaciones con su familia, con sus padres, con sus madres. Entonces, ¿cómo yo puedo concebir el éxito? Desde el punto de vista del dinero que he alcanzado, la profesión que tengo, de la posición que tengo como ser humano en la vida, si mis relaciones más íntimas están quebradas. Hoy en la actualidad no hay un éxito más profundo para mí. En este caso tengo a mi mamá lejos, vive en Cuba. Si Dios quiere la voy a ir pronto a ver después de 3 años. Estoy bien contento. Pero el éxito más grande de mi vida es cuando yo termino la oficina de mi iglesia y llego a casa y me encuentro a mi esposa Ariadna. Esa es la bendición más grande que Dios me ha dado en la vida por confiar en Él. Amén. Muy bien. Estamos escuchando especialmente para los hombres y mujeres, todos. Sí, todo. El que tenga esa espina, niñas que también fueron abandonados por sus papás, es la misma cosa. Sí. Bueno, no es igual, el hombre lo siente tal vez un poquito más por papá. Y mira, yo estaba revisando esta mañana antes de venir acá, las estadísticas de padres ausentes están creciendo pero exponencialmente. En nuestro vecino México dice que 4 de cada 10 hogares tienen un padre ausente. Está pasando en Puerto Rico, está pasando en toda América Latina. Y con la globalización y los movimientos, las grandes masas globales, incluso no solamente de país a país, sino del campo a las ciudades, está pasando. Y hay una gran necesidad, como decía el salmista, de venir a Dios. Yo creo que el punto de encuentro, la solución más tangible, es conocer al Señor, conocer al Señor. A raíz de eso, el Señor va a dar propósito a tu vida, el Señor va a dar todas las herramientas necesarias que nos van haciendo falta para una buena relación con papá o con mamá. Me encantó lo que dijo de tiene que estar firmemente convencido. O sea, es una decisión, no es algo que siente, es una obediencia. Sí, y no es que uno esté cooperando con Dios, no estoy queriendo decir eso, porque dice que la Biblia que Dios es quien produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. No hay nada bueno en mí, pero el Señor se ha depositado en nosotros como seres humanos responsabilidades. Y como creyentes tenemos que estar convencidos firmemente de que este es el camino, de que Dios es el camino en Él y a través de la dependencia de Él. Muy bien. Muy bien, entonces ahí tiene alguna tarea para hacer, restaurar su relación primero con Dios y después dejar ese resentimiento, no darle cavidad, dejar que Dios sane esas heridas, esos enemigos, como dice. Esos enemigos que se levantan, porque no es un proceso fácil, no es sencillo, pero si nosotros estamos en las manos del Señor se puede. Muy bien. Se puede. Ahora, consejos para madres que están en la situación de su mamá. Sí, muy bueno que hayas tocado eso. Okay, ¿qué consejo puede darle usted? Sí, Hay algunos padres también que las esposas les han abandonado, pero es más común las mamás. Claro. Bueno, sí, se ha dado de ambas partes. Primero que todo,
no soy un experto en la materia, pero sí tengo mi experiencia personal y profesional en el pastorado de años. Yo había pensando en que eso podía ser una buena pregunta en el programa, porque todo ha sido bien espontáneo esta conversación y me ha encantado eso. Primero que todo, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, hay que amar a esos padres ausentes y hay que amar a esos padres, sea mamá o papá, que quedaron presentes. Como iglesia o como sociedad, yo creo que hay que apoyarle. No estigmatizarle, sino primero apoyarle, partiendo del punto de vista que Cristo nos amó primero a nosotros. Mi mayor consejo que yo le daría a una mamá soltera, en este caso que creo que quizás la gran mayoría, es que ella tiene que tratar de buscarse, de rodearse de personas que la hagan crecer. De personas que la hagan crecer. Obviamente, mi primer consejo sería buscar una iglesia y empezar a congregarse. En persona. En persona. Sí. Y ahí voy al punto, porque la era digital es muy buena. Creo que está creciendo muchísimo hoy en día el fenómeno y esta pandemia ha dado pie para el fenómeno digital vaya en aumento y estamos 100% de acuerdo con eso. Hay iglesias que han salido online ahora. Con el famoso metaverso y todas estas cosas, pues la gente quiere hacer hasta cosas a través de online sin la necesidad de congregarse. Amigo, amiga que me escucha, es muy importante que conozcas a Jesús, pero a Jesús se conoce bien en la congregación de esas personas que aman a Jesús. No hay nada como adorar juntos, no hay nada como crecer juntos, y esas personas nos van a proyectar, escuche bien la palabra, proyectar hacia adelante. El gran problema que tenemos con las heridas de aquellos que nos abandonaron es que muchas veces nos quedamos en el lugar de la herida. Y mi propuesta en esta hora es que te muevas del lugar. Muévete a Cristo. Dice la Escritura, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez posición. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Nuevas convicciones, nueva dependencia. Ya no vas a depender más primariamente de las píldoras, no vas a tener convicciones quebradas, sino que el Señor va a entregar a tu vida una nueva razón de ser. Ahora, y eso es bueno recordar, la gente en la iglesia, porque algunos han abandonado la iglesia porque no, la iglesia es un hospital y la gente está enferma y por eso todos vamos al hospital. Claro. Entonces no espere que todos ahí sean perfectos y que nadie cometa ningún error. Sí. Eso no es posible hasta que lleguemos al cielo. Sí, en mi opinión, Dolly, nosotros mismos muchas veces los siervos, los pastores, el liderazgo ha sido causante, no 100% de esa cosmovisión que se ha visto, sino en parte hemos contribuido a que se cree esa idea, queriendo tener una iglesia perfecta, el pastor perfecto, la familia perfecta. No podemos dar ni sombra de un pequeño problema porque hemos creado una imagen. Como vivimos en la cultura de la imagen, Facebook, todo, queremos dar la imagen perfecta. Yo creo que la iglesia da una imagen perfecta cuando atiende a sus heridos. No somos el pequeño pueblo feliz que va a ir los domingos y cantamos y alabamos. Gloria a Dios por eso. Somos ese gran hospital de campaña, somos esa embajada donde los heridos son bienvenidos y donde juntos sanamos. Exacto. Donde juntos sanamos. Cuando lo vemos esa perspectiva, somos efectivos. Somos efectivos. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi congregación ahí en el ministerio. Sechmo Encuentro, eso es lo que estamos predicando ahí en South Houston, en nuestro ministerio Sechmo. Estamos predicando un evangelio que sana, donde el pastor no te va a juzgar, porque ni Cristo juzga. Juan 3:17 dice, ni yo he venido para juzgar. La palabra de Dios nos va a juzgar a todos. Pero no es mi ministerio, no es el ministerio de Cristo juzgar, sino salvar. Salvar y sanar. Como dijo en el primer paso, sí. Si no es creyente, tiene que tomar ese primer paso. Tiene que tomar esa decisión, abrir su corazón ahí donde usted está en este momento. Amén. Cualquiera que sea su circunstancia, no importa cuán chiquita o pequeña la habitación, el Dios grande la llena toda. Amén.
y usted abrir su corazón y decir, Señor, entra en mi vida, toca mi corazón, yo quiero ser una nueva criatura. Y si usted ha hecho esa decisión, háganos saberlo, ya sea aquí a Radio Amistad o la iglesia Sagemont Encuentro. Puede llamarnos aquí al 713-520-7900, 713-520-7900, o anote el número de la iglesia de Sagemont Encuentro, 281-652-3716. Tenemos unos 13, 14 minutos restando en el programa. Si usted tiene preguntas, comentarios, todos son bienvenidos, y vamos a cerrar aquí con algunas palabras finales del pastor Lázaro Riesgo aquí en Radio Amistad. Sigan en sintonía. ¿Sabe usted lo que representa el arco iris? Parece necia la pregunta, pero en realidad me refiero al arco iris como un medio para testificar de Cristo. ¿De qué manera? Déjeme explicárselo. Imagínese que usted va en un autobús o en un automóvil y de repente ve por la ventana un colorido arco iris. Ese es un buen momento para dirigirse a la persona que tiene a su lado y decirle, ¿ves ese arco iris? Dios lo puso allí. Dos cosas pueden pasar: que esa persona crea que usted está loco, o quizás le dé la oportunidad para contarle acerca del pacto que Dios hizo con el hombre después del gran diluvio. Sí, Dios colgó su arco. El arco iris representa la misericordia de Dios. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, vamos ahora a una conclusión muy emocionante de la historia de Pastor Lázaro Riesgo, cómo Dios usó al pastor para llevar a su papá a los pies del Señor. A ver, cuéntenos esa historia. Sí, bueno, yo había visto a mi papá a los 16 años, siendo un adolescente, vino a Cuba por 1 o 2 semanas. Después no lo vi más hasta que yo me enteré en el año 2003 que él tuvo un accidente aquí en los Estados Unidos, y una iglesia en Miami, bueno, preparó todas las condiciones para, no en Miami, una iglesia en Nashville en ese tiempo, bien grande, preparó una carta muy buena para que yo pudiera venir a los Estados Unidos y ver a mi papá durante su accidente, que había sido bien terrible. Grave estaba. Bien grave. Posiblemente era la última oportunidad para hablarle del Señor a él. Y yo ese año 2003 tenía muchas cartas conmigo, grandes posibilidades. Fui a la embajada de los Estados Unidos en La Habana con todas las promesas, la gente apoyándome, todo va a salir bien. Cuando llegué a la embajada, una funcionaria en aquel momento me dijo, ¿usted quiere ir a ver a su papá? Así, 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 ok. Pero yo no entiendo que esté en el momento que usted puede ir. Y negó la visa y me devolvió los papeles y me dijo, ven en 1 año. Nuevamente, preséntese en 1 año. Pero usted no sabía ni si y yo le dije, ¿pero de qué manera? Si yo no sé ni tan siquiera si al año él va a estar vivo. No hay más palabras. Regrésese. Y ese día fue, ya yo había empezado mi ministerio pastoral. Fue el año que empecé mi ministerio pastoral. Y yo le dije al Señor, vamos a empezar muy bien. Sí. Señor, ya vamos a empezar muy bien. Es mi primer año. Y empiezo de esta manera con todas tus promesas, yo que venía tan confiado. Y te confieso que esa noche yo regresaba a mi pequeña iglesia, mi primera iglesia, y tenía que predicar en la noche. Yo no sé cómo hice esa predicación, realmente no sé todavía cómo pude sostenerme. Y me quedé siempre con eso por dentro, cómo el Señor cerró esa puerta. No entendí. Por la gracia de Dios, mi papá siguió vivo. Amén. Se recuperó a través de las terapias, todas las cosas. Y el siguiente año, 2004, una pequeña iglesia en Miami, nada comparado con la anterior, me manda una carta, ni siquiera como yo esperaba, y yo la guardé.
y dije, yo con esto no voy a ir porque voy a perder el dinero de la embajada, la puerta no se va a abrir porque si con aquella no se abrió, con esta Mucho menos. mucho menos. Pero otra vez, los grandes amigos cristianos, Lázaro, ejercita la fe. Prueba ahí. Si te dicen que no, Dios proveerá. Pero quizás este es el momento. Yo dije, bueno, ya papá se recuperó, quizás en otro momento. Fui a la embajada, sorpresa. El señor que me atendió me dijo, vas a ir a ver a tu papá, te voy a dar 20 días y después regresa a tu país, pero vete a ver a tu papá. Fue una bendición de Dios y ahí apliqué una vez más el pasaje a la vida cuando Cristo dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí comprendí a través de varias personas que vinieron a mi vida que me dijeron, si tú hubieras ido en el 2003, si Dios no hubiera cerrado aquella puerta, tú hubieras encontrado a tu papá conectado a respirador artificial, a todas estas cosas, no hubieras podido hablar una palabra con él. No hubieras podido predicarle a él. Ahora Dios te va a mandar. Él está consciente. Él puede escuchar tus palabras. Dios eligió que esté en el mejor momento. Y fue como algo que se iluminó en mi vida y pude decir, Señor, realmente tú eres sabio. Amén. Pasé 20 días ahí en Miami, en ese tiempo con mi papá. Le prediqué el evangelio. Él escuchó, él asimiló muchas cosas. Y aún así me fui orando, no convencido de que él había entendido el mensaje de salvación. Pasó el tiempo. Mi esposa y yo vamos de misioneros a Panamá. Habíamos sentido el llamado de Dios estando en Panamá. Nos enteramos en el año 2014 que mi papá estaba enfermo de cáncer y que estaba en su etapa final. Otra vez la fe. Yo no tenía la economía en Panamá para respaldar que la embajada americana me diera permiso de viajar a los Estados Unidos. Pero Dios, una vez más llegué, abrió la puerta y el funcionario me dijo, si quieres ir mañana mismo, hoy te voy a dar la visa. Vete y busca un café y en la tarde ven y recoge tu visa. Fue otro acto del Señor grandioso. Pude venir a los Estados Unidos y a través de un pastor también en Miami que me acompañó en ese tiempo, José Luis Rodríguez. Con este pastor fuimos y este pastor me acompañó. Le hablamos del evangelio. Mi papá aceptó en el lecho de la muerte con mucho gozo. Se hizo la oración de fe y la gloria sea para el Señor. Mi papá aceptó ahí en el lecho de la muerte a aquel Padre Celestial que nos había cuidado los dos. Lo había cuidado a él y me estaba cuidando a mí. Y ahí es el punto en esta hora. Pocos días después yo regresé a Panamá. Mi papá murió menos de un mes después. Pero murió salvo el Señor, reconciliados entre él y yo. Porque el gran protagonista de la historia, usted que me está escuchando o me está viendo a través de los medios sociales, el gran protagonista de la historia y el que une todo es el Señor. Es el Padre Celestial. Nadie como Él. Mi exhortación en esta hora, no permanezca en el lugar que está. Si hay una espinita o una espinota bien grande, pídale al Señor, Señor, ayúdame a sanar. Tal vez lo has intentado muchas veces, pero acuérdate que hay momentos en que Dios decide guardar silencio, pero Él tiene un tiempo para cada una de las cosas, Dolly. Amén. Y hay que tener fe. Venir al Señor y decirle, Señor, quizás este es tu tiempo. Y pedirle al Señor que reconcilie, si es posible, nuestra familia. Y si no es posible, si papá o mamá ya no están nunca más con nosotros, decirle, Señor, gracias, yo lo perdono. De mi parte. De mi parte, lo perdono de la misma manera que tú me perdonaste a mí. Le gustaría, tenemos 2 minutitos. ¿Puede usted cerrar con oración por aquellos que necesitan sanidad en sus Gloria vidas? a Dios. ¿Sí? Vamos a tener un momento de oración. Adelante. Padre, te alabamos, Señor, en esta maravillosa mañana que hemos tenido. Gracias por todos aquellos que han estado escuchándonos en esta hora. Señor, tú conoces mi corazón. Tú has operado en mi corazón desde que yo era un niño pequeño. Has estado poniendo, has estado quitando. Has estado, Señor, guiando mi vida. Señor, y yo te agradezco porque soy una prueba viva de un Dios de amor en un mundo, Señor, que está observando. Yo te ruego, Señor, que de la misma manera que tú has obrado en mi corazón, si hay algún papá,
alguna mamá, alguna persona, Señor, que ha desamparado o se siente desamparada, que pueda encontrar en ti en esta hora el Padre de toda gloria, el Padre que abraza, el Padre que instruye y el Padre que sana, Señor. Yo te doy gracias por mi ruptura, por mi corazón herido, porque tú lo sanaste, Señor. Pero tú también no quieres solamente sanar el mío, sino de todos aquellos oyentes y de aquellos que están viéndonos en esta hora para hacer la obra que solo tú puedes hacer. Gracias te doy en esta hora y clamo, Señor, en esta hora por el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Lázaro, ha sido un gran privilegio escuchar su testimonio. Amén. Gracias, Dolly, a ti también. Y sé que muchos han sido ayudados y si usted quiere llamarle fuera del aire y hacerle preguntas, consultas, lo que sea, o visitar la iglesia, el número es 281-652-3716. El horario de los cultos es... Sí, los servicios tenemos lo que se conoce como escuela dominical, 9:30 de la mañana, y el servicio de adoración 11:15. Okay. 11:15. Y también los miércoles, entre semanas 6:30, tenemos clases para jóvenes, mujeres y hombres. Ok, los miércoles. Los miércoles, 6:30. Bueno. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en este día y le invitamos a que siga en sintonía de Radio Amistad porque tenemos temas vitales todos los martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Puede escuchar de muchos. La próxima semana tenemos programa de jardinería el jueves y el miércoles vamos a tener una entrevista con Andrés Panasiuk de Cultura Financiera. Espero que nos pueda acompañar. Hasta entonces, gracias, Pastor. Muchas gracias a ti, Dolly, y a todo el equipo de producción. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.